Juli, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Muy bien, gracias, acá. Bueno. Bueno, te cuento, este programa que se llama Militantes empieza clásicamente con una pregunta, que es, si vos tendrías que presentarte, ¿quién es Juliana Di Tulio? Esa es la pregunta. Bueno, vos podrías hacerlo perfectamente. Claro, yo podría ¿no? hacerlo, pero te dejo... ¿Quién es Juliana Di Tulio? Bueno, es una compañera peronista de Morón, que es feminista, que nació y vive en el mismo barrio. Tengo 48 años, 2 hijos, Martina y Franco, ya grandes. Una mamá muy joven, a los 20 años. A los 21 años ya tenía mis 2 hijos. Pero cuando dijiste una mamá muy joven pensé que estabas hablando de tu mamá. No, mi mamá no fue tan joven. Es una madre muy joven ahora, pero no fue tan joven. Vengo de una familia muy gorila, pero mis viejos son los primeros peronistas de una familia muy gorila, de clase media alta, ¿no? Toda la familia. Y bueno, fui a un colegio privado de monjas en Castelar. Sí. Te llevo 20, vos me llevas 20 años a mí, yo soy 20 años más joven que vos. Exactamente, siempre pasó igual. Es una macana, sí. Pero bueno, sí. Milité toda mi vida en Morón. Bueno, ahí nos conocimos, obviamente. En el partido de Morón. En el viejo partido de Morón, cuando todavía no lo habían dividido. Antes del 95, que yo militaba en Morris. Que hoy es Hurlingham, ¿no? Hoy es Hurlingham y era el viejo Morón. Y bueno, y soy básicamente eso, una militante, lo he sido toda la vida, una militante del peronismo y del feminismo. Me ha sido muy difícil ser feminista en el peronismo y me ha sido muy difícil ser peronista en el feminismo. Tan difícil ser una cosa en un lugar como en la otra. Y a mí siempre me pareció la ridiculez más grande del mundo y por supuesto que me importaba poco lo que dijeran, pero me fue muy difícil. Siempre dando explicaciones, siempre intentando, bueno, al principio peleando con esas calificaciones que me hacía el PJ, vos no sé si te acordás, pero el PJ, bueno, me decía, ahí viene la pendeja, la feminista lesbo-marxista, qué sé yo, la roja, ¿no? Y en el feminismo, bueno, peronismo, no puede ser, es un oxímoron el peronismo y el feminismo, no se puede. Bueno, esas cosas siempre me fueron muy difíciles hasta que por suerte esa pelea que yo quise dar, ¿no? No fue, nadie me obligó a darla, pero fue una pelea que quise dar, fue aflojando. De las personas que me empezó a hablar claramente del feminismo, sí. Y de tu práctica también tenés una práctica ahí social. Sí, mi militancia era con mujeres, centralmente, de sectores muy humildes y bueno, y obviamente que la perspectiva de género en ese momento se llamaba perspectiva de género. Claro. Y la mirada sobre los temas de las mujeres, pero para mí en particular de los sectores más vulnerables era central, era absolutamente central. Más allá de lo que pasaba con mi vida cotidiana y lo que yo reconocía como hechos de violencia en cada uno de los ámbitos de mi vida, en todo sentido, en el político, también en el político como en el feminismo, ¿no? O sea, la sororidad no era una cosa tan... No, en esa época. No, en esa época. Ahora tampoco, pero no importa. Pero está en el discurso, por lo menos. Está en el discurso, sí. Habría que analizar ese discurso de la sororidad, ¿no? Bueno, después estaría bueno retomarlo ese tema. Sí. Pero bueno, eso porque mi mamá, que era una militante, y mi papá, fueron militantes de la JP, y mi vieja empezó a transcurrir el movimiento de mujeres, tímidamente, no. Pero mi abuela materna era una abuela muy
muy especial, no era una mujer esperable, digamos, no hacía lo que se esperaba de una mujer. Sí, vos siempre me la reivindicaste, claro. Sí, es cierto. Y eso, bueno... Materna. Sí, sí. También, ¿sabes? Sí, bueno. Nos conocemos mucho, no vamos a aclararlo, ¿no? No. Nos conocemos mucho, militamos muchos años. Fue una época hermosa la de nuestra agrupación en Morón, agrupación peronista en movimiento. Fue hermosa, sí. Y además, recordemos que fue el primer local que inauguramos para Néstor Kirchner, candidato a presidente 2007. Totalmente. ¿Ah? En la provincia de Buenos Aires. 2003, no 2007. Primero 2007, después... iba a ser 2007, claro. Y después 2003, que la vino a inaugurar precisamente Néstor Carlos Kirchner. Comentemos un poco también, si bien vos estás claramente identificada políticamente, pero un poco cómo es tu recorrido, de alguna forma, con Néstor y Cristina, ¿no es cierto? Ese primer tiempo, esa para campaña, nosotros, ese inicio, digamos. Para nosotros era central, la veíamos desde nuestra agrupación en Morón, veíamos a Cristina como una figura central, ¿no? Era una figura de la centralidad. Nosotros siempre estábamos en ese borde del peronismo, donde yo le llamo, era como una zanja, digamos, ¿no? No nos íbamos ni locos ni locas del peronismo, pero sí, obviamente antimenemistas. Bueno, al dualdismo le hicimos la campaña dual para presidente en el 99, pero tampoco teníamos una adhesión total, obviamente. Y Cristina era una figura para nosotros central, absolutamente central, antes de la campaña de Duhalde en el 99. Entonces, yo por relaciones comunes con Cristina, bueno, por Miguel Núñez, en realidad, claro. Quien después fue vocero presidencial de Néstor, le pedí una reunión a Cristina. Bueno, empezamos a charlar, le conté no solo sobre nuestra agrupación, sino también sobre la idea que teníamos nosotros de país, el país que peleábamos, la provincia que peleábamos, la provincia de Buenos Aires, ¿no? El Morón que queríamos. Y bueno, y trajimos a Cristina, hicimos en el sindicato de Luz y Fuerza de Morón. Un hito. Trajimos a Cristina, después yo tenía en ese momento una organización de mujeres que había hecho mi mamá y que conducíamos con Chuchi Pinasco, Irene Pinasco, que se llamaba Manos Creativas, una organización de mujeres muy grande en todo el conurbano bonaerense, y fuimos recorriendo los talleres de Manos Creativas y se cerró con una exposición muy grande. Sí. Con más de 1000 mujeres del conurbano bonaerense en el Salón Azul, en el Senado de la Nación, un 8 de marzo del año 2000, donde las oradoras principales fueron Sofía Ramírez, que era la jefa de la Villa Libertad, yo, y cerró Cristina. Ese acto que fue hermoso, que era una exposición de tapices, que era lo que producían las mujeres de Manos Creativas. Y bueno, y después de eso me llamó Kirchner, porque Cristina le dijo, mira, yo estoy dijo, vos querés ser presidente, yo voy a ser presidenta. Estoy haciendo un acto hermoso en el Senado de la Nación, estoy con la chica de Morón que te conté, Juliana, qué sé yo. Entonces Kirchner pidió verme y fui a la Casa de Santa Cruz, que primero fui sola y después fui con vos. Fuimos juntos. Iniciamos un periplo que casi no nos quedamos a dormir después de la Casa de Santa Cruz, pero faltó poco. Pero estuvimos, bueno, nada, mucho tiempo. Bueno, ayudando a construir ese sueño, ¿no? Que era
en principio obviamente era para que Kirchner fuera candidato, Néstor Kirchner fuera candidato en el 2007. Así es. Después, obviamente que los acontecimientos se precipitaron y la crisis del 2001, bueno, todo eso fue haciendo que los tiempos se adelantaran, pero nosotros trabajamos desde ese momento, bueno, en los equipos técnicos de gobierno, pero también armando la sección. Armamos la primera sección, nos tocaba a nosotros y bueno, nada, eso fue el inicio de una relación que con los años fue una relación que fue creciendo, personal, mía, con Cristina, con Néstor y bueno, por supuesto que yo recuerdo en el 99, en el cierre de la campaña de Duhalde, nos habíamos encontrado con Alberto Fernández, quien va a asumir dentro de 15 días el presidente de la República, nuestro presidente electo. Y Miguel Núñez, nos fuimos al cierre de la campaña de Duhalde. Yo me acuerdo si estabas vos. No. No recuerdo. No, parece y Jorge Cosia creo que también estaba. Puede ser, claro. Bueno, entonces, el grupete que se cruzaba. Y a partir de ahí también empecé a tener relación con Alberto. Con Alberto. Entonces... a la postre terminó siendo el jefe de la campaña. Que luego terminó siendo el jefe de la campaña y que después lo vimos durante muchos años en la Casa de Santa Cruz y construimos también una relación. Muy fuerte relación. Y una amistad grande. Yo no quiero decir con esto que tengo amistad con Cristina, digamos, ¿no? Yo no la considero mi amiga, la considero mi jefa política, una persona a la que yo quiero muchísimo y me siento también muy querida, pero no puedo decir que es mi amiga, es como... La política es una categoría, claro, y sobre todo lo que superior, es lo que Cristina se fue construyendo. Sí. Y además realmente no lo siento así, no es que y construí mucha confianza con ella y me siento no solo muy a gusto, sino que siento que puedo decirle lo que pienso y lo que siento hace muchos años y sin embargo eso no hace que yo sienta que es una amistad, digamos, que es como si fuera como mucho más, no sé cómo transmitirlo. Nunca supe cómo transmitir eso que me genera Cristina, ¿no? Que después de ser mi conducción, obviamente, porque primero mi jefe político era Kirchner, obviamente, porque era el jefe de todos, incluyendo el de Cristina y de todas, incluyendo el de Cristina. El de Alberto, el de Cristina, el nuestro, todos, ¿no? Era el jefe político. Y yo me acuerdo de esa primera reunión que te cuento que tuvimos con Néstor, que es muy difícil que no hable. Yo suelo hablar mucho, vos me conocés, suelo quedarme sin palabras, para mí es difícil. Y yo recuerdo haber hecho un silencio absoluto, porque yo no sé si te acordás, Edi, pero hasta que yo conocí a Kirchner, el lenguaje en la provincia, y lo decíamos siempre, era la rosca. Totalmente. No te sentabas a hablar con nadie, la política y rosca eran lo mismo. La rosca existe en la política, pero no existía otra cosa en la política. Ninguna dirigente política te hablaba de política, solo te hablaban de rosca. Entonces cuando vos te sentabas con un dirigente político era para rosquear, y a nosotros nos peleábamos mucho con esa idea, discutíamos mucho de política en nuestra agrupación, por eso yo digo que estábamos como una especie de zanja, ¿no? Muy fuera del discurso hegemónico de ese momento, que era el de la rosca. Y cuando yo me junto con Kirchner la primera vez, pensando que era un hombre que me iba a hablar de rosca, porque yo conocía a Cristina y sus discursos políticos, no me llamó la atención que no me hablara en términos de rosca, Cristina. Claro. Nunca me llamó la atención. Ahora, pensé que con un varón, dirigente político, un gobernador, iba a hacer otro el discurso que yo estaba acostumbrada a escuchar, que era la rosca pura. Entonces,
Cuando Kirchner me habló del proyecto político que durante 12 años y medio después construyó, se ejecutó, vivimos, y yo también acompañé a ejecutar, yo no podía creer, me quedé helada, no pude casi meter bocadillo. Lo único que le pregunté fue el tema de los ferrocarriles, de qué pensaba acerca de los ferrocarriles, nosotros muy tallados por el tema del ferrocarril Sarmiento, obviamente, pero nunca había escuchado un discurso político del tamaño de Kirchner y además con el contenido de lo que me decía Kirchner y que además no me estaba rosqueando. Bueno, uno de los temas que incluso yo te iba a plantear, que te adelantás, es Kirchner después viene de alguna forma a restituir la política, evidentemente. Pero obviamente. Ya desde el principio. Pero eso fue desde el minuto cero. Yo siempre digo lo mismo, que es metafórico, ¿no? Que se tome como lo que es. Yo digo, bueno, a partir de esa charla yo le firmé la rendición incondicional. A mí me pareció que eso era lo que yo había esperado toda mi vida. Y estaba convencida de que todos nosotros, digamos, estoy hablando de nuestra agrupación, nosotras en nuestra agrupación, íbamos a estar absolutamente cómodas en ese espacio. Totalmente. Entonces, bueno, hablé con vos, con Cristina Rodríguez, con Bernardo Tirelli, con Mario Porto. Ya habíamos tenido a Cristina, ¿no? En Morón. El primero y el último y el único acto en que hablé con Cristina, así que nunca me lo voy a olvidar. Ah, bueno, hace mucho entonces. Hace mucho, sí. Y bueno, y la verdad es que fue inmediato, ¿no? Lo que yo conté, lo que transmití de esa charla con Néstor Kirchner fue absorbido, entendido, interpretado como corresponde. Bueno, después fuimos nosotros dos a la casa de Santa Cruz y de ahí, bueno, sí. ¿no? No nos fuimos. Fuimos gobierno. Fuimos gobierno. Y al ser gobierno, vos de alguna forma pasaste de tu práctica militante, territorial, a funciones de Estado, ¿no es cierto? Primero en Cancillería, a cargo de los asuntos como embajadora de los asuntos de la mujer en Cancillería, después como diputada, después como primera presidenta mujer del bloque del FPV en ese momento. Del oficialismo. Del oficialismo, exactamente. Bueno, ¿cómo alguna reflexión que me parece que fue bastante sustanciosa toda esa experiencia? Desde el gobierno entiendo, yo creo haber aportado, sobre todo desde el 2003, cuando asumí como embajadora para temas de la mujer, hice un trabajo que fue silencioso, que fue, para mí fue uno de los trabajos más hermosos que tuve en la vida. Como función de Estado fue central, porque fui a pelear las reservas que tenían los acuerdos y pactos internacionales de los cuales Argentina es signataria, en tanto los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, empezar a votar absolutamente diferente de lo que venía votando la Argentina. Eso es importante remarcar. Y además unificar a la región también y a nuestro continente en una misma dirección fue muy importante. Fue difícil también, ¿no? Es importante porque es una experiencia Estados Unidos no quería, obviamente. Me fue difícil, no me fue fácil. También había resistencias en la Cancillería. La verdad es que a mí Kirchner confió absolutamente en mí cuando hubo algunos conflictos acerca de lo que eran los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, que la Argentina tenía en su momento en acuerdos internacionales o en pactos internacionales una aclaración, una enmienda, se llamaba enmienda, ¿no? Que es como una especie de aclaración, que los derechos sexuales y reproductivos no significan aborto para la Argentina. Bueno, en eso había mucha resistencia en cambiar ese voto. Y la verdad es que Néstor siempre estuvo al lado mío,
siempre me dijo lo mismo, tus convicciones son las convicciones que yo voy a acompañar. Esto es fundamental. Sí. Porque marcó... Sí, sí, sí. gobierno. Pero porque él estaba... No es algo que no supiera, sí, me decía, vos hacés, Julián, yo no entiendo nada. No. Yo hablé mucho de este tema con Néstor y Cristina durante todos esos años en la Casa de Santa Cruz. Claro. Yo estuve a cargo de las políticas de género, de lo que fue escribir las políticas de género, no sé si te acordás, pero nosotros tuvimos para el 2003 un manual que era de los equipos técnicos de gobierno, que era el resultante del trabajo de los equipos técnicos de gobierno durante muchos años en la Casa de Santa Cruz. Y yo hice las políticas de género, son temas que yo discutí tanto con Néstor como con Cristina, Alberto también estaba en esas discusiones, claro. Y todos teníamos la misma idea, no había contradicciones, salvo en el tema de aborto, que es público, que Cristina no estaba de acuerdo, el resto estábamos de acuerdo. Entonces, y sobre también, yo me acuerdo que estábamos en campaña para, ya Kirchner era candidato para la elección del 2003, de abril del 2003, y se planteó, porque un periodista lo planteaba, un periodista que falleció, un joven periodista, lo planteaba, era la adopción entre parejas del mismo sexo. Y eso lo discutimos con... En esa época. Sí, me preguntó mi opinión, yo por supuesto que le di mi opinión. Estoy hablando del 2003, no del 2010, claro, cuando se sancionó la ley de matrimonio igualitario, sino que por estoy eso hablando... es importante. Yo le pregunté, ¿y vos qué opinás? Y la verdad es que la respuesta de Kirchner fue mucho más osada que la mía. Para ese momento, para esa época, fue mucho más contundente que la mía. Fue lo que después en el 2010 decía públicamente. Claro. ¿Cuál es el problema que dos personas que se aman construyan una familia? Yo no veo ningún inconveniente. No debería haber inconvenientes legales tampoco. Y no sé cuál es el inconveniente en que una sociedad tenga formas de familia diferentes. Y la verdad es que a mí siempre Néstor me ponía en un lugar más adelante. Él me provocaba a pensar cosas nuevas. Después Cristina, cuando pasó a ser mi jefa política, que fue el mismo día del fallecimiento de Néstor Kirchner, también lo hizo. A mí hubo dos personas que me ubicaron en privado, sí. en conversaciones privadas. Eso es un gesto machista, Julián. No. Me dijeron en dos oportunidades, una Néstor y dos Cristina, donde corrigieron algún dicho mío, alguna expresión mía, y me dijeron, no, porque eso es un gesto político, eso es un gesto machista, eso es un gesto misógino. Cristina dos veces. Por tu territorio. Sí. Cristina dos veces y Néstor una vez. Y las tres eran impecables los análisis que hacían y que obviamente, yo estoy llena de, como cualquier feminista, llena de... Vivimos en esta sociedad. Sí, atravesamientos culturales que te surgen frases machistas, obvio, como me ha pasado en la crianza de mis hijos, de mi hija y de mi hijo, como me ha pasado a lo largo de mi vida. Yo estoy atenta a las 24 horas de mi vida, igual se me cuela, obviamente, la cultura, el patriarcado. Sí. Bueno, y Néstor y Cristina siempre tuvieron la... Además me esperaban, ¿no? Obviamente me escuchaban hasta que... Y hay oficio también. Y fue impecable y siempre se decía, ay Dios, bueno, pero es que era absolutamente cierto. Las tres, esas veces que fui señalada por ese motivo eran absolutamente ciertas. Sí. Digo esto porque no es que no eran dos dirigentes que estuvieran empapados del tema, o sea, y que les importara el tema, y que además les importaba escuchar acerca del tema. Eso es importante. Les importaba, pero además me
me estimulaban bastante. Esto iba a, bueno, creo que el lugar, digamos, de mayor visualización o reconocimiento fue en el momento en que presidiste el bloque del oficialismo. Y quería un poco ver ahí, de ese del oficialismo, de Néstor y de Cristina. De Cristina, en ese caso, Cristina. De Cristina. Y un poco ver, bueno, cómo te situaste vos, cómo viviste esa experiencia y legislación que a vos hoy, visto para atrás, sientas que marcaron de alguna forma esa gestión, ¿no? Hitos. A ver, desde el punto de vista de lo político, digamos, el gesto de Cristina fue muy importante. La primera vez que una mujer preside el bloque del oficialismo en la historia de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. O sea, y eso habla de una presidenta electa, reelecta en ese momento. Reelecta, claro, fue en el 2013 y esto fue en el 2013. Exacto. Y aunque todo el mundo piensa que yo fui presidenta del bloque 1000 años, yo fui presidenta del bloque 2 años y medio, claro. O un poco más, pero el gesto de Cristina, que no fue un gesto, es un hecho político, digamos, ¿no? Es un hecho político muy importante y lo que requirió es de... Obviamente Cristina... ella entiende, por haber sido parte del Poder Legislativo, claro, fue un lugar donde ella se formó muchísimo políticamente. Ella entiende mucho el Poder Legislativo y sabe lo que le pasa a una mujer adentro del Poder Legislativo. Lo sabe más que nadie, o lo sabía mejor que nadie. Intelectual, físicamente, políticamente. No te olvides que a Cristina la echaron del bloque. ¿Vos conocés a alguien más que hayan echado el bloque del PJ? ¿Algún varón conocés? ¿Lo recordás? No. Bueno, el PJ no echa a nadie. Nunca. Y si alguien se va... Si alguien se va puede volver. Pero a Cristina la echaron. Hicieron una reunión de bloque para echarla. Eso no se hace. Nunca. No, habitualmente, ¿eh? Digo, no hay ningún varón al que hayan echado. No lo recuerdo. No lo quiero decir así, pero no lo recuerdo. ¿Qué sé yo? Mi bloque nunca echó a nadie, ni un varón ni una mujer, pero digo, por más que vos votes en contra. Sí, es muy difícil, aparte en vos en política. Salvo que vos te vayas, yo no te iba a echar del bloque, obviamente. Pero a Cristina hicieron una reunión del bloque para echarla, así que si había algo que sabía, obviamente era lo que atravesaba una mujer con poder adentro del Poder Legislativo. Tuve toda la solidaridad de Cristina, toda la solidaridad de Cristina, pero es un lugar de mucha soledad, obviamente. Es un lugar de extrema soledad, donde... todas las miradas confluyen. Todas las miradas confluyen. Donde no la pasás tan bien como alguien. Es un reconocimiento con dificultades, digamos. Sí, fue con mucha... Y además fue una época muy difícil, ¿no? Fue el último periodo de Cristina. Fue una época difícil políticamente. Me tocó temas dificilísimos y temas hermosos, obviamente. Yo me acuerdo cuando Cristina me pidió que yo sea la presidenta del bloque, que además yo tenía que reemplazar al Chivo Rossi, que era... Yo era la vicepresidenta de Rossi, pero para mí era imposible que el Chivo se fuera y que no estuviera. No se me hubiera ocurrido, no se me ocurría que eso pudiera suceder, pero un día sucedió y yo decía, pero ¿cómo hago para reemplazar a Maradona? Y yo no soy Messi. Entonces era como imposible. No, yo dije, bueno, será desde mi propio lugar. Exacto. Bueno, no tengo opciones más que desde mi propio lugar, construyendo desde mi propio lugar lo que siempre hice, haré lo que siempre hago. Y la verdad es que el primer tema que yo pude aprobar inaugurando mi
mi periodo de presidenta del bloque del oficialismo fue el de fertilización asistida. Sí, bueno, un proyecto que había sido muy trabado durante más de 2 años. Había un lobby muy importante que presionaba para que no saliera. Obviamente tiene que ver con un tema de la cobertura, ¿no? Sobre eso, sobre fertilización. Y la verdad es que cuando fui a hablar con Cristina para que este tema pudiera ser aprobado finalmente en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, lo hablé con ella y yo sentí que era sentí el respaldo total de Cristina, ¿no? Y poder empezar con esa ley fue lo que supongo que habrá tallado, no solo lo anterior, digamos, lo que yo venía haciendo desde el primer día que asumí como diputada y que hice los 2 años, casi 3 años que estuve como embajadora, sino, después mis 12 años como diputada de la Nación, ¿no? Una mirada que tiene que ver con temas que tienen que ver con generar derechos. Hablando de derechos y de los años estos últimos 4 años que vivimos en nuestro país, por ahí te quería preguntar, alguna reflexión, primero sobre lo que significó la derrota política, la primera, la del 2015, que de alguna forma muchos se planteaba el tema de la irreversibilidad de esos derechos, y hubo un avance muy fuerte por lo menos del macrismo, sobre derechos conseguidos, y ahí muchos institucionalizados durante esos 12 años de gobierno. No sé, ¿tenés alguna mirada al respecto? Sí, claro que tengo mirada y vos me vas a entender, Edi, pues es un tema de formación nuestro, ¿no? Yo primero miro el mundo, luego miro la región, después veo la Argentina, luego viene la provincia de Buenos Aires y por último la República de Morón. Así es. ¿No? Entonces cuando así pensamos Totalmente. todos los temas que pensamos, siempre los pensamos, por lo menos nosotros, ¿no? Yo no digo que sea la manera de pensar, pero en el mundo, es la formación política que hemos tenido. Y si vos vas viendo los últimos años, a partir del 2012, a partir de la caída del Lehman Brothers, más que a partir del 2012, pero digo, a partir de la caída del Lehman Brothers y de ese quiebre, digamos, que hizo entrar en crisis al mundo, que no fue casual la caída del Lehman Brothers, ¿no? Que tiene que ver con este nivel de concentración, mega concentración, archirrecontra mega concentración que tiene el capitalismo salvaje en pocas manos y una enorme mayoría de la población mundial sin atenciones elementales, sin derechos elementales atendidos. Y esto cada vez se concentra más. Pasaron más de 10 años de ese síntoma que fue la caída del Lehman Brothers y el mundo sigue concentrando y ya dando la batalla no en términos legislativos, de leyes o de guaridas fiscales o de... porque en el medio hubo, por supuesto, Julian Assange haciendo... que está muy mal además, ¿no? Sí, hoy, sí. Además del relator para la tortura de Naciones Unidas, el relator especial para la tortura de Naciones Unidas que hizo un pedido urgente por la salud psicofísica de Assange. A mí son cosas que me impresionan que nadie les dé pelota, porque han quedado como
es el tipo que descubre cómo los gobiernos esconden cosas, cómo el mundo esconde el secreto de las guaridas fiscales, donde está concentrada la plata de poquitos, ¿no? Y cómo el resto del planeta se va quedando sin derechos. Y a nadie le parece importar, ¿viste? Es como si... Es un tipo, nada, es una persona acusada de espionaje por el gobierno de Estados Unidos. Bueno, en el medio pasa lo de Julian Assange y nos enteramos, y de Panama Papers, y bueno, y Snowden, y no. Y otra serie de cosas, y también viene de más atrás. Yo no estoy diciendo que a partir de la caída de Lehman, ese síntoma de la caída de Lehman Brothers hace que el mundo empiece como en una cosa mucho más agresiva, Vos inscribís mucho más sofisticada. Nosotros en el marco lo que yo creo que hoy vivimos como región, digamos, se inscribe en esa clave, digamos, no solamente, ¿no? Pero se inscribe en esa clave. Y una pelea de geopolítica muy compleja, que es la de, obviamente, esa pelea comercial entre dos grandes jugadores, los dos más grandes, que son China, Estados Unidos, bueno, Medio Oriente, y como la década del 2000 al 2010 o un poco más, bueno, la fueron reventando, ¿no? Y yo creo que lo que se inscribe el 2015 en esa situación. En ese escenario global. Sí, y el desgaste de los últimos años de Cristina. El desgaste, estoy hablando en términos mediáticos, judiciales, el lawfare del que sujeta no solo Cristina, sino también parte de su equipo de gobierno, el vicepresidente de la República que está preso. Hay una serie de, bueno, lo que le pasa a Brasil, lo que le pasa a muchos países de Latinoamérica, donde el lawfare pasó a ser un instrumento de apriete para gobiernos que promovían o que tenían dentro de su pacto con la sociedad, acuerdo con la sociedad que los votaba, la ampliación de derechos, ¿no? Y obviamente... Vos notás que hay como una ofensiva, sí, hay una ofensiva que atraviesa toda América Latina. Hay una ofensiva que atraviesa América Latina. Claramente para mí empieza en Argentina, empieza en el 2005-2006, cuando todavía Kirchner era presidente. Porque aparece con Chávez en el 2005 y en el 2006. Sí. Entonces, obviamente, la asociación que nos hacen y que nos vinieron haciendo durante 10 años, ¿no? Donde al principio Macri decía en el 2005, Kirchner nos quiere llevar a ser la Venezuela de Chávez. Ya lo decía en el 2005. Sí. Un discurso que fue sedimentado. Es un discurso que fue, si vos recordás, vos no lo vas a recordar, pero yo sí, porque fui legisladora 12 años. En el 2006 Macri hace un discurso a propósito se estaba tratando el presupuesto nacional en el 2006. Y nadie hablaba mal de Kirchner en el 2006. Claro. Nadie, o sea, ¿no? Nadie. Bueno, y vos escuchás los cierres de los bloques y escuchás el de Mauricio Macri, que fue la única vez que habló en el recinto. Yo me acuerdo porque además llegó una ranita de peluche, una rana de peluche, donde él habló sobre el chavismo y las relaciones de Venezuela con Irán y con Cuba, y que eso se está gestando en el mundo, y que eso es lo que quiere Kirchner, y Kirchner quiere llevarnos a hacer una Venezuela, y que eso no son democracias, eso son democraduras, decía Macri, en el 2006, y yo me acuerdo que lo venía diciendo desde el 2005, todavía no era ni jefe de gobierno. Claro. Y fue un discurso que se fue instalando y construyéndose durante más de 10 años.
ese discurso que en algún momento a la mayoría de la sociedad le prendió. Uy, nos llevan a ser Venezuela, uy, nos llevan a ser... En el medio se murió Chávez, en el medio pasaron un montón de cosas, pero hubo un eje que sostuvo, que sostuvo esa oposición que luego se construyó en esa coalición gobernante que todavía hoy padecemos. Digo hoy porque es 25 de noviembre. Recuerdo que es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Por eso la entrevista hoy. Claro, obviamente no podía ser de otra manera. Totalmente. Pero todavía nos sigue gobernando un señor que construyó toda esa idea. Esa idea no la construyó solo. Pues es que hay una estrategia. Hay una estrategia común en la región y hay una estrategia común en el mundo. O sea, el crecimiento de las derechas en el mundo, de las derechas, no de las derechas que conocemos. Sí, moderadas, por decirlo de alguna manera. O como le dicen ellos, centro-derecha. O económicas. O económicas. Liberales económicos. No existe más ni el liberalismo en el mundo. O sea, no. Hay otra... Bueno, obviamente que se transformó en otra cosa, ¿no? Esto, o sea, el mundo se transformó en una pelea diferente. Bueno, y yo creo que eso estuvo acompañado por años y años y años de una construcción, de una oposición que luego fue gobierno durante estos 4 años, donde tenés que estar muy empapado políticamente para darte cuenta que eso fue construido como un discurso muy efectivo durante tantos años. En la sociedad es muy difícil que pueda percibir esa construcción que está acompañada no solamente de todas las embestidas judiciales, sino que 24 horas la traduce en términos mediáticos. Entonces, muy difícil. Y además en términos mediáticos la convenció de que no iba a perder nada de lo que ya tenía. Sobre lo que había un enorme consenso en la sociedad. Hoy no hay tan enorme consenso en la sociedad sobre derechos adquiridos, ¿no? Hay un consenso mayoritario. Yo creo que hay que reconstruir ese consenso enorme que tenía en el 2015, bueno, los derechos que teníamos, de los que gozar en términos de ejercicio pleno de derechos de la mayoría de los argentinos y argentinas, donde todavía nos faltaba muchísimas, pero muchísimas cosas por hacer y no teníamos un gobierno perfecto, nunca lo tuvimos ni tampoco, nunca perseguimos un gobierno perfecto. Jamás. Es un gobierno de hombres y mujeres y en el caso de Cristina, de mujeres y hombres. Esto que vos un poco empezaste a marcar y que es una oleada que atraviesa América Latina, bueno, hoy presupone levantamientos, estamos viendo movilizaciones desde Ecuador a Chile, de Chile a Colombia, que atraviesan América Latina, y un fenómeno muy particular que es la experiencia del golpe de Estado en Bolivia, que de alguna forma quería ver cuál es tu opinión, porque daría la impresión que Estados Unidos vuelve una mirada sobre nuestra América Latina como retrocediendo un poco de otros lugares geopolíticos y volviendo hacia América Latina, hacia sus recursos naturales, en una estrategia donde parece golpear este proceso democrático que venimos atravesando en América Latina durante los últimos, podríamos decir, 20 años, y que nosotros más, pero digamos para ver, por lo menos desde el principio de este siglo, ¿no es cierto? Y que de alguna forma empieza con este golpe de Estado como, me parece como una alerta, y quería ver cuál era tu reflexión al respecto. Bueno, lo del golpe de Bolivia es un drama, no es una alerta, es más que preocupante, es para el repudio de cualquier democracia. Exactamente. Vivimos en la Argentina donde por primera vez un presidente democrático surgido de la voluntad popular no repudia un golpe de Estado, cosa que a mí ya me genera enorme preocupación.
por mi propio país, por la Argentina. Además me genera mucho dolor por la región y especialmente por Bolivia. Estados Unidos nunca dejó de mirarnos. La verdad es que nunca perdió el ojo que tiene. Yo digo que nos mira con el ojo derecho siempre, ojalá nos mirara con el ojo izquierdo, pero no nos mira con el ojo izquierdo, nos mira con el ojo derecho. Y, es una buena alegoría. Y yo creo que nunca dejó de mirarnos, y la verdad es que la respuesta del Departamento de Estado y la respuesta de Trump, bueno, lo de Trump felicitando a las Fuerzas Armadas de Bolivia es muy grave. O sea, no es que no es que tengo teorías conspirativas. Primero me baso en la historia pública, la historia mundial, la historia de la región. O sea, hay archivos desclasificados. No estoy haciendo teorías conspirativas. Hay archivos desclasificados del Departamento de Estado. No estoy diciendo nada que no esté absolutamente probadísimo en toda la región. Que Estados Unidos no solo promovió, sino que financió y apoyó los golpes de Estado en América Latina. A mí me parece, yo no creo que sea lamentable el papel del personaje Luis Almagro. Yo creo que es lamentable el papel de la OEA. Totalmente. No es lamentable el papel de Luis Almagro, que se lleva todos los aplausos de lo mal que se puede actuar en un organismo del sistema. Es preocupante, extremadamente preocupante, que la Organización de Estados Americanos actúe de la forma que, entiendo yo, le pide a Luis Almagro que actúe. Hay alguien que está dispuesto a actuarlo, pero también hay un montón de países que están acompañando eso, porque si no tenés mayoría en la OEA, no podés actuar como actúa Luis Almagro, con lo cual no es un problema de Luis Almagro, es un problema de nuestro continente. Continente americano. A eso iba mi reflexión. ¿Qué pasa que durante estos años los procesos democráticos, incluso en América Latina los presidentes, hubo una experiencia como el UNASUR donde podían mediar y resolver los conflictos, y hoy hay una intromisión, y yo el otro día pensaba, de alguna Pero es una intromisión nueva. Claro, es nueva. Exacto. Y la de Naciones Unidas, Naciones Unidas quedándose al margen también es nueva. Sí, es como una alerta para América Latina. Incluso para lo que nosotros vivimos, no estamos viviendo un proceso ni de desestabilización, por el momento, ni de desestabilización, ni de golpe de Estado, pero sí tenemos presos y presas políticas. Hay una presa política hace 4 años en Jujuy. 4 años hace. Intervino la CIDH, pero no intervino Naciones Unidas con fuerza. Y eso a mí me preocupa mucho. No tener un sistema internacional de derechos humanos, de respeto y de exigencia hacia los estados, de respeto irrestricto hacia los derechos humanos de mujeres, niños, niñas, hombres en nuestro país es muy grave. Porque es dejar desamparada a la sociedad, a cualquier sociedad. Yo creo que está dejando desamparada, el sistema está dejando desamparada al pueblo americano en su conjunto. Ya dejó desamparada porque tampoco intervino demasiado en Oriente. No intervino demasiado en Oriente, dejó intervenir en América. Bueno, a mí me preocupa el futuro de un sistema internacional que pueda proteger los derechos que yo veo cada vez más en peligro. Yo veo los derechos de los ciudadanos y ciudadanas del mundo, del planeta, cada vez más en peligro. Y un juego de sistema internacional de derechos humanos que no está a la altura de las circunstancias. Como mínimo, no está a la altura de las circunstancias. Como mínimo. Hay un problema también de fondos, Edith. Totalmente. Y vos lo sabés. Totalmente. ¿Quién es el mayor aportante del sistema internacional? Y vos lo sabés. Entonces, aportante en los organismos internacionales. Exactamente. Si no, no funcionan los organismos internacionales del sistema. Entonces a mí hay cosas que obviamente me parece que deberían o modificarse o repensarse mundialmente. Yo nunca pienso cosas fáciles, ¿no? Por supuesto. No, pero está bien. Pero algo, me parece que algo tenemos que decir al respecto. Algo tenés que decir al respecto. No puede ser que hace 2 meses que está sucediendo en Chile una represión feroz
contra la enorme mayoría del pueblo chileno, con características que son no repudiables, sino condenables, pero condenables por la justicia común, digamos, ¿no? No hace falta ni siquiera que un sistema superior de justicia dictamine sobre lo que está pasando en Chile. Entonces, hay cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. Que Lula esté para ser proscripto, haya estado preso y no haya podido recurrir al sistema internacional. Bueno, a mí me preocupa. Yo digo, bueno, ¿qué está pasando? Pues son presidentes. El vicepresidente de la República Argentina está preso. Así es. Está preso. Y eso no es posible. No solo el vicepresidente, ¿no?, de la República, sino que hay funcionarios. No atravesaron ni la etapa de instrucción de los jueces. O sea, es una cosa de locos, porque hay una doctrina loca, que no es una doctrina loca que un día se levantó Irursun y dijo, ay, voy a hacer una doctrina. Esa doctrina se ha volteado. Es una resolución. Eso es una decisión política, totalmente. No es otra cosa más que una decisión política. Y una decisión política que no debería tener cabida en ningún país del mundo. No en Argentina, en ningún país del mundo. No hace falta ni siquiera leer la Constitución para saber que no cabe. Juli, te quiero hacer un par de preguntas porque algunas para que no me queden colgadas totalmente. Una te tengo que preguntar porque me parece que corresponde sobre todo este proceso del movimiento feminista que se dio estos últimos años. Si no te lo pregunto, vamos a matar. Y después de eso quería algunas reflexiones más que te las preguntaré sobre la actual salida política. Y el movimiento de mujeres, antes movimiento de mujeres, ahora son los feminismos. Los feminismos, exactamente. Es como... A mí me pasa con el feminismo o los feminismos, hoy, más o menos lo que me pasó durante los 12 años y medio de gobierno y la expectativa que tengo ahora en los próximos 4 años de gobierno de Alberto. Soy extremadamente feliz, ¿no? O sea, me parece que ver esos procesos populares, porque la diferencia entre ese movimiento de mujeres que yo conocí, más un ejeísta, además de ser muy intelectual, o sea, era un espacio de pensamiento, un espacio de pelea, un espacio de lucha, pero era vasto, digamos, ¿no? O sea, le veías los bordes. Hoy no le ves los bordes. Y yo siempre digo que tuvo su 17 de octubre el 3 de junio del 2015, con el Ni Una Menos. Claro. Y donde estábamos todas. Ahí no faltó nadie, ¿no? Independientemente de cómo nació, lo que surgió de eso es un feminismo, varios feminismos masivos, populares, con mucho debate, muy rico, muy... Bueno, para mí un sueño, digamos, ¿no? Como una cosa de sueño, de un sueño hecho realidad, digamos. Es como cuando yo era chica que mi ilusión era que una mujer fuera presidenta, ¿no? Entonces, cuando juró Cristina por primera vez, yo dije, bueno, estoy viendo mi sueño hecho realidad. Cosas difíciles. Y además yo estaba en el recinto cuando juró Cristina, entonces para mí era como... Y el feminismo lo mismo. O sea, el movimiento feminista en la Argentina hoy para mí es exactamente lo mismo. Es como un sueño hecho realidad, donde ya el peronismo y el feminismo no son un oxímoron, claro. Donde hay millones de compañeras también siendo parte de ese gran y enorme colectivo de feministas. Y yo creo que va a seguir haciendo historia el feminismo en Argentina. Va a seguir haciendo historia. Y como puente
como puente de ese feminismo e incluso de estas últimas declaraciones de Alberto, donde dice que va a habilitar el debate por el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, a mí es otro sueño, ¿no? Es otro sueño. Es otro sueño. Y te lo quiero empalmar, así te la redondeo. La pregunta, un poco para ir redondeando la entrevista, es de Alberto a saltar a este proyecto de unidad, digamos, que hoy se ha coronado justamente en el triunfo de Alberto y de Cristina. El rol, es un poco larga la pregunta, pero el rol de Cristina... Me tengo que acordar de todo lo que estás diciendo. Y finalmente una reflexión sobre este emergente de la militancia, que se llama Kicillof, y que incluso viéndolo retrospectivamente desde aquel que alguna vez fue joven en los 70 y fue expresión también de una militancia, emerge una militancia y hoy pensaba que es ¿viste las 1000 flores de Néstor? Nos parecería que florecieron, ¿no? De alguna forma en este escenario. Entonces, bueno, como sos de largo igual, voy a tratar de largo discurso, te tiro esto para que lo redondees. Bueno, por un lado, ¿no? Lo que ya todos, todas, todes dijimos más de 20 millones de veces, qué grande Cristina, ¿no? Que pudo construir esta... No construyó la unidad, la unidad la construimos entre todos, todas, pero esta jugada política tan... Totalmente. Bueno, ¿no? Cristina, 500 kilómetros, todo el resto. O sea. Alberto es el gran constructor de esta unidad en términos fácticos, operativos, concretos. Es el tipo que yo conocí, digamos, alguna vez, esa vez, ¿no? Y durante tantos años hizo lo que mejor sabe hacer y va a hacer lo que mejor sabe hacer. Yo tengo plena confianza en lo que va a suceder en los próximos 4 años. Y hay cosas que a mí me encantan de Alberto antes de asumir. No. Estos hechos puntuales, la libertad de Lula y su compromiso, digamos, ¿no? O sea, ni bien acordaron con Cristina que él iba a ser el candidato a presidente, Cristina la vicepresidenta, que iban a tratar de extender hasta las fronteras más lejanas a este proyecto político, y así lo hicimos, así lo hicieron, así lo construimos entre todos, todas. Alberto se fue a visitar a Mujica, después se fue a visitar a Lula en la cárcel. Y fue su compromiso, ¿no? sobre el tema de la libertad de Lula y pedir por la libertad de Lula, fue un compromiso de Alberto muy claro. ¿Te parece bien la idea de amplitud y firmeza en las convicciones? Totalmente. Absolutamente. Después, con el tema del golpe de Estado en Bolivia, Alberto, cuando hay un golpe de Estado en tu país vecino, en uno de tus países vecinos, vos tenés que, todavía no asumiste, y bueno, ¿no? Es para pensarlo, por lo menos. Mínimo es una... Mínimo es una señal, ¿no? Mínimo es una señal para vos. Y que Alberto no se haya dejado acorralar, no solamente no se dejó acorralar, sino que salió por arriba, para adelante, no como yo lo esperaba, mucho más de lo que yo esperaba, a mí me deja en un estado de tranquilidad muy grande. Eso por un lado. Yo tengo muchas expectativas en la provincia de Buenos Aires. Por primera vez, Eddie. Nos conocemos hace muchos años, militamos muchos años juntos,
sabes perfectamente lo que te voy a decir. Vos ya hace mucho que vivís en Capital, pero yo sigo viviendo en el mismo lugar donde nací. La verdad que es la primera vez que tengo enormes expectativas y grandes ilusiones por primera vez en mi vida con un gobierno en la provincia de Buenos Aires. Lo que me pasa con Kicillof, de tener tantas expectativas, no me pasó nunca con nadie. Eso lo sabes. Y me estás entendiendo, ya me estás entendiendo. Nunca me pasó, nunca me había pasado. Yo siempre miré mucho más lo nacional por un tema de formación que la provincia de Buenos Aires. Ahora, no puedo no mirar la provincia de Buenos Aires. Es como que tengo tantas ilusiones, tengo tantas expectativas y creo que la provincia de Buenos Aires tiene por primera vez, en el medio de este gran conflicto económico, mundial. No estoy hablando de la Argentina, no estoy hablando de la región, estoy hablando de... En medio de este contexto, yo creo que la provincia de Buenos Aires tiene una enorme posibilidad de ser la provincia que merece ser. Y Axel me parece un actor muy... Es como la síntesis de los gobiernos de Néstor, Cristina y lo que va a venir de Alberto. Como la síntesis es como Kicillof, es como nuestro emergente, sí, yo le pongo un montón, pobre pibe, ¿no? Pibe no es, pero pobre parece, pero no, sí, parece, no le pasan los años, pero es un señor de mi edad, ¿verdad? Jóvenes igual. Sí, joven, muy joven. Al lado tuyo somos todos niñes. No, sí, pobre, le pongo demasiada expectativa, pero es que es como que le veo... La intuición en política es central. Totalmente, coincidimos de eso. Es central. Eso sí. Bueno, Eso ¿qué sí. querés que te diga? Yo tengo con Axel, tengo un tema de intuición política. Es un distinto, Axel. Es un distinto total en términos políticos. Es eso. Es como la ilusión primera con Néstor y Cristina. Exactamente. Y la expectativa Sí. más fundada de Alberto porque lo vimos gobernar. No, pero además yo con Alberto estoy bueno, todo esto Sí. va a andar bien, Va a andar bien. está Alberto, está Cristina, va a andar bien, o sea, y quiero ver la provincia de Buenos Aires y quiero... Sí, porque te veo volcada en esa expectativa. Pero por primera vez, pero porque está Axel, que es eso, es como para mí como la síntesis, es el emergente, es como eso, ¿no? Bueno. No sé, fue muy largo todo lo que me preguntaste, no sé si me quedó algo, pero... No, espero me parece que está bueno que lo redondeemos en algún momento. Va a ser, si no nos quedamos acá, pero se apagan las luces y se van. Basta. Bueno, Juli, bárbaro. Bueno, ha sido un placer como siempre. Obvio. Bueno.